Muy buenos días a todos. Es un gusto ver que estamos cupo total, porque efectivamente don Vasco de Quiroga es un inspirador que en la medida en que uno va profundizando en su persona, se enamora de él y de su obra, ¿sí? Recordemos que Vasco de Quiroga llega a Nueva España después de la conquista de Hernán Cortés. Es un encuentro y un choque de dos culturas, no solo un choque armado. Y sin embargo, pues esta violencia de una parte, pues provocó efectos sociales disgregadores en estas tierras, ¿sí? Sobre todo en lo que era pues la Gran Tenochtitlán, con repercusiones en el resto de los pueblos originales. Como quiera que fue, el mundo indígena se les derrumbó. Su concepción, sus ideas, sus dioses que antes los protegían, ya no los protegieron, y entonces no tenían ya autoridades, y bueno, surgió un nuevo modo de vida. Sin embargo, conciliar a europeos e indígenas no era fácil, ya que pese a los deseos de Isabel la Católica de que los naturales fueran considerados como súbditos de la corona con los mismos derechos de los peninsulares, la fórmula original de encomendarlos para su evangelización e integración a la vida española derivó en el abuso de muchos de los encomenderos. La primera audiencia, encabezada por Nuño de Guzmán, alentó la esclavización y explotación de los indígenas, y muchos de ellos cayeron en la miseria, otros murieron en las minas y muchos más se dispersaron. ¿Por qué don Vasco vino a Nueva España? La situación de la Nueva España bajo la primera audiencia, encabezada por Nuño de Guzmán, era caótica, a consecuencia de las injusticias y abusos de los oidores y los encomenderos explotadores. Esta situación provocó confrontaciones entre Fray Juan de Zumárraga y los franciscanos con ellos. Fray Juan de Zumárraga había sido nombrado protector de los indios, y llegó el caso en que en una ocasión a un franciscano que predicaba en contra de los abusos, subió una autoridad española y lo tumbó de donde estaba predicando, ¿sí? Esta situación generó que se estableciera una censura para que no pudiera salir correspondencia desde la Nueva España a la península para denunciar estos abusos. Fray Juan de Zumárraga tuvo que ingeniársela para esconder una carta, y que a la hora que zarpaba el barco en un barril, ahí iba la carta escondida, y finalmente pudo informar a la corona lo que estaba ocurriendo aquí. Parecía que, pues, a pesar de los deseos de la corona española de que se diera buen trato a los indígenas, en la práctica no ocurría así. Escribió Fray Juan de Zumárraga: asimismo, me parece es bien informar a vuestra serenísima majestad de lo que a la fecha en esta pasa, porque es cosa de tanta calidad que si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Era esa la visión que Fray Juan de Zumárraga tenía de cómo iba a derrumbarse toda la obra de España en estas tierras. Entonces, pues podemos decir que estas palabras de don Vasco, de Fray Juan de Zumárraga, de que si Dios no proveía, esto iba a acabar, efectivamente Dios proveyó. Y podemos decir que este ruego tuvo dos respuestas.
una terrenal y una celestial. La primera fue precisamente el nombramiento de una nueva audiencia, la segunda audiencia, de la cual poco se habla, por cierto, porque si bien se señalan los abusos de la primera, se oculta las virtudes de la segunda, que logró precisamente restablecer el orden como jueces y autoridad que eran. Pero la segunda respuesta del cielo fue la aparición de la Virgen de Guadalupe. Don Vasco y la segunda audiencia llegan a la Gran Tenochtitlán en enero de 1531 y la Virgen se aparece en diciembre de 1531. Fue pues una doble solución a lo que estaba aquí ocurriendo. Ahora bien, entre los miembros de la segunda audiencia había sido nombrado Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga había sido funcionario de la corona con encargos diversos, sobre todo en el sur de España, en Orán, y había establecido negociaciones y ya había sido juez. Hizo un tratado internacional con el rey de Teremecén, estableciendo avances para su época, libertad religiosa y libertad de comercio, en momentos en donde pues la religión dominaba en la península, la católica, se expulsó a los judíos y además pues el comercio era proteccionista, ¿sí? Entonces él abre ahí en ese tratado con muchos años de anticipación esta libertad de comercio. Bien, entonces por sus buenos servicios le ofrecieron varios cargos. Que él eligiera cuál quería: una magistratura, una gobernación en la misma España, un puesto en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o una magistratura en el gobierno de las Indias. Esta última tenía como finalidad, además de gobernar, ayudar a la conversión de los naturales, sirviendo mejor a Dios y al rey. La decisión no era fácil, eran buenos huesos los que le estaban ofreciendo, ¿no? Sí, sin necesidad de trasladarse a estas tierras. No sabía al principio qué decidir. Y entonces, en sus dudas, un día entró a una iglesia donde estaban orando unos monjes y escuchó la lectura del Salmo 5, más bien dicho, el canto del Salmo 5, que decían los monjes: sacrificad sacrificios de justicia y esperad en el Señor. Son muchos los que dicen: ¿quién va a favorecernos? Y esto le llegó a don Vasco como un mensaje precisamente de que él tenía que favorecer a los indígenas de los cuales llegaban noticias del maltrato que recibían, ¿sí? Esto le ayudó como un mensaje del cielo para tomar la decisión de aceptar integrar parte de la segunda audiencia. Ahora bien, ¿qué elementos traía como bagaje Vasco de Quiroga para realizar la obra y misión que se le pedía? Pues en primer lugar, esa decisión solidaria de ayuda a los indígenas, tomada en un momento de oración. O sea, ya desde el momento inicial viene con un sentido de caridad cristiana y como laico, insisto yo ahorita, que era un laico, un abogado, a pesar de ser abogado, no es cierto. Hay abogados buenos, ya me reclaman. Sí, un abogado que decidía pues apoyar a los indígenas, ¿no?
En segundo lugar, tenía una sólida formación cristiana, porque sus padres, su familia, se había destacado en España precisamente por ser nobles cristianos. Luego, pues desde luego, su formación de abogado. Yo ya estoy hecho bolas de dónde se estudió. Había la duda entre si había sido en la Universidad de Salamanca o la de Valladolid, pero acabo de leer un nuevo libro que dice que en Valladolid. Pero como quiera que sea, estas dos universidades eran las más destacadas de España y de Europa, ¿sí? Así que su formación universitaria era de alto nivel. Y desde luego estas experiencias que ya les he señalado en Granada, tratando a los moriscos, ¿sí? Y como juez en Orán. Además, participaba del espíritu renacentista de Tomás Moro. O sea, tenía una formación humanista muy completa que era con lo que él llegaba, además de su equipaje para tener las vestimentas de oidor, ¿no? Se entraba, y un último y dato importante, era integrante de la Orden de Caballería de San Juan de Jerusalén. Y esta orden de caballería, que había sido fundada durante las cruzadas para auxiliar a los peregrinos y defenderlos en el camino, no era una orden guerrera de por sí, era una orden de defensa y protección a los peregrinos. Y en las constituciones de esta orden de caballería se establecía: los caballeros prometen huir de guerras injustas, proteger a los huérfanos, pobres y viudas, así como salvar a los pobres enfermos. Además, se obligaban a ser hombres ejemplares, caritativos y cuidadosos de vivir la virtud de la castidad, mantener un gozo espiritual, vivir sin malicia, llorar los pecados, sufrir las injurias, amar la justicia, ser misericordiosos, puros de corazón y sinceros, así como llevar con paciencia la persecución. Este era el equipaje espiritual y humano que traía don Vasco en su mente, en su corazón y en su voluntad, ¿sí? Entonces, esto es lo que va explicando lo que habría de ser. Muy bien. Recibe pues este encargo como oidor. Los oidores eran jueces y gobernantes, ¿sí? Eran la autoridad suprema en la Nueva España. Desde luego, como dije ya, lo primero que hicieron fue pescar a los de la primera audiencia, juzgarlos y condenarlos, ¿sí? Y luego impartir justicia, porque pues, los otros jueces no solo habían agraviado a los indios, ya dije que habían agraviado a los frailes, pero también a otros españoles que no les hacían el juego, los que no pretendían ser abusadores, ¿sí? Entonces, pues, desde luego, como los otros miembros de la audiencia, se empeñó en aplicar la justicia, pero no la justicia legal. Desde luego tenía que respetar la justicia legal, pero entendamos que aquí se vivían dos órdenes jurídicos, por así decirlos, ¿no? El que traía España e implantaba en la Nueva España, pero lo que habían sido los ordenamientos jurídicos de los distintos pueblos indígenas. Entonces, imagínense cómo podía aplicarse la ley que para ser válida tiene que ser difundida, promulgada, y los pobres indígenas no podían entender lo que era ese ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, don Vasco lo que hacía era asesorarse por algunos de los jueces indígenas para buscar aplicar por derecho consuetudinario
lo que los indígenas entendían como ordenamiento jurídico, siempre y cuando no fuera en contra del orden natural, ¿sí? De tal manera que aplicaba las dos normas, ¿no? Buscando conciliar estos elementos, ¿no? Así pues que no era un legalismo desencarnado, era la virtud de la justicia con el sentido cristiano que ya hemos visto que se le inculcaba y que sin duda alguna era la justicia que se vivía en España, que se enseñaba en las universidades que ya hemos visto. Quiero anotar aquí al margen que España fue la única nación que se preguntó a sí misma si la acción de conquista que estaba realizando era justa o no. Los demás pueblos que han conquistado van y barren con los que vencen y se acabó, ¿no? No, España tuvo juntas en Valladolid precisamente y de ahí nació con Francisco de Vitoria el derecho internacional. Y no crean que aprobaron todo lo que estaba haciendo aquí España. No lo aprobaron. Establecieron condiciones por las cuales podía legitimizarse la conquista, pero contravenía lo que muchos decían al respecto, ¿no? Entonces, pues, como juez fue un ejemplo de virtud. Ahora bien, no solo aplicaba el encargo de funcionario público que se le había dado para llegar aquí. Él decidió ir más allá del deber profesional que ejercía con alto nivel y calidad. Que resulta que, pues al darse cuenta de la situación que estaban viviendo los indígenas, decidió ir más allá. Decidió atender a estos pobres hombres que se les negaba en algunos casos su dignidad humana y que inmediatamente él defendió a la corona con una obra que les recomiendo que todos lean, que se llama Información en Derecho. No es fácil de leerla porque además de ser un alegato jurídico, pues con el lenguaje de aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, pero es importante para entender a don Vasco esta obra, ¿no? Entonces, vio cómo su compromiso cristiano, su compromiso de juez, su compromiso de caballero de la Orden de Jerusalén, lo llevaban y lo interpelaban a atender a los pobres indígenas que vivían en situaciones de miseria tal que algunos de ellos en los basureros de la Gran Tenochtitlán buscaban qué comer porque se estaban muriendo de hambre, ¿sí? Entonces, algunos incluso llegaban al extremo, algunas madres ahogaban a sus hijos en el lago de la Gran Tenochtitlán porque no tenían qué darles de comer. Eso le resultó insoportable a don Vasco y entonces decidió poner en práctica algo que ya había sugerido a la corona, una policía mixta. Aclaro que policía no era traer a los gendarmes, ni a la Guardia Nacional, ni nada por el estilo. En aquel tiempo, policía significaba política, una política mixta, en la cual se combinaba la evangelización y el ordenamiento jurídico de una buena, de una vida y una convivencia social, ¿sí? Entonces, había que hacer toda una labor para restablecer el tejido social que se había perdido. Estaban dispersos aquí en Michoacán, principalmente a raíz de la muerte del Calzonsi por Nuño de Guzmán. A los que no pescaron y los pusieron como esclavos en las minas, huyeron a los montes y desconfiaban de los españoles. Y fíjense eso a pesar de que el Calzonsi ya se había bautizado libremente, sin obligarlo.
y había ya hecho pacto de acuerdo con reconociendo al rey de España. Ese era el talante de Nuño de Guzmán, ¿sí? Entonces, él pues va y compra un terreno en Santa Fe de México. Allá eran los altos lo que es ahí donde están los grandes corporativos ahora, que luego fue basurero. Don Vasco compró terrenos y puso a aplicar esta solución, ¿sí? Fue apenas 2 años después de haber llegado a estas tierras, ¿verdad? Y funda el primer pueblo pueblo hospital. Aquí también hay que aclarar que lo de hospital no era como los hospitales que conocemos ahora, ¿no? Sino el nombre le venía de la hospitalidad que ahí se ejercía, en donde también se curaba a muchos de los que ahí podían llegar, ¿verdad? Pero ese era el sentido de pueblo hospital, ¿sí? Bueno, y luego, por las virtudes que estaba demostrando ahí en la Gran Tenochtitlán y vecindad, bueno, ya era la Ciudad de México, la muy noble y leal Ciudad de México, don Vasco lo mandan aquí a Michoacán precisamente porque creían que era el oidor adecuado para pacificar estas tierras. Y entonces llega aquí y vuelve a encontrarse con una situación de dispersión, de injusticia, de explotación, y funda aquí Santa Fe de la Laguna, donde nuevamente vuelve a aplicar los principios con los cuales él creía que se podía ya conciliar a estas dos culturas que habían chocado militarmente, pero que podían fundirse en un mestizaje positivo. Bien, ¿cuál era la solución que él propuso y aplicó? Virtudes que entonces no estaban expresadas y hoy se encuentran explícitas en la doctrina social de la Iglesia. Entonces no había una formulación de doctrina social de la Iglesia. Ustedes saben muy bien que el Papa León XIV adopta el nombre de León en homenaje, entre otras cosas, a León XIII, que es el primero en formular sistemáticamente parte de la doctrina social en la encíclica Rerum Novarum. Pero no, don Vasco, con esa formación que ya les he explicado, empieza por aplicar la solidaridad. La solidaridad con caridad. Es decir, no una solidaridad humana así plana, sino con caridad. Entonces empieza ¿por qué? Por reestructurar la familia como punto de partida del tejido social. Luego, atender a los desvalidos, a los que no pueden valerse por sí mismos. Entre ellos, a los huérfanos. Imagínense cuántos huérfanos habían quedado después de una batalla, ¿no? De estas masacres que hubo, que aclaro bien, y va de paso, que no le hicieron las masacres los españoles, fueron los tlaxcaltecas y los pueblos indígenas aliados a Hernán Cortés, que les cobraron a los aztecas las que les debían, ¿sí? Sí, fue una cosa de indígenas contra indígenas. 500 o 900 españoles, ¿cómo podían derrotar al imperio azteca? No, pues fueron los propios indígenas, ¿no? Bueno, entonces también recoger a los huérfanos viendo en ellos a Cristo. Esa fue su visión. Recibimos a Cristo en sus pequeñuelos. Luego, pues como había una movilidad en aquel momento, pues hospedar a los peregrinos, ¿sí? Y luego, ahora sí, asistir a los enfermos, a los aquejados, a los que necesitaran ayuda, a los pobres, albergarlos, y veremos también cómo no solo los albergaban, atendían, sino buscó desarrollarlos.
Bueno, también enseñó a los indígenas a ser solidarios para que lo que se produjera en el pueblo hospital y después en estos clústeres, podríamos decir, modernos de los pueblos con sus artesanías, las ganancias no fuera todo para el vencedor, sino que aprendieran a compartirlo con los necesitados que estaban fuera de los pueblos hospital. Y entonces aplica otra virtud social, la subsidiariedad. Mediante la policía mixta busca el bien común, otro principio de doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Porque el bien común es la fórmula para alcanzar la paz. Con todo lo que conlleva, mereceríamos otra plática para hablar del bien común. Pero él en Información en Derecho insistentemente menciona que hay que buscar el bien común y que lo que está haciendo es para alcanzar el bien común de los indígenas y los españoles. Y por lo tanto, no ve la solidaridad como una limosna. Sí, hay una asistencia, sino que busca que los naturales sean capaces de desarrollarse a sí mismos, ser sujetos de su propio desarrollo. ¿Cómo? Pues educándolos, ¿no? Enseñándoles artesanías, enseñándoles agricultura y dotándolos, pues, de elementos no solo para una agricultura como ya la tenían. Por ejemplo, aquí en la Nueva España no había caballos, no había ganado. Fueron los españoles, por eso los veían como dioses montados a caballo a los españoles, ¿no? Trajo ganado, trajo también algunos frutos de otros lugares para que se sembraran aquí, y algunos de ellos prosperaron mucho aquí en Michoacán, ¿sí? Gracias a don Vasco, ¿no? Luego, él, en su obra evangelizadora, buscó que se aplicara aquí como en los primeros tiempos del cristianismo. Porque no olvidemos que en aquellos años ya Europa pues había vivido un cristianismo corrupto, se habían dado herejías, etcétera, etcétera. Entonces él busca ir a las fuentes. Y dice que él quiere formar cristianos a las derechas, ¿sí? Y entonces así es como organiza en el pueblo hospital que cuenten con una capilla, que cuenten con asistencia espiritual. En un viaje que hizo a España, conoció a Ignacio de Loyola y le pidió que mandara jesuitas. No los vio aquí a los jesuitas todavía vivo, pero ustedes saben que en Pátzcuaro, ahí está la iglesia de los jesuitas, que por cierto fue la primera sede de su obispado cuando traslada de Tzintzuntzan, ya siendo obispo, a Pátzcuaro, la sede episcopal, antes de su proyecto de lo que hoy es el Santuario de Nuestra Señora de la Salud, sí. Pero iba trabajando los aspectos educativos, los aspectos civilizadores y el aspecto religioso, sí. Pero además, esta buena policía requería un orden social jurídico, y entonces a los pueblos hospital les dio un orden social justo, jerarquizado y democrático. En los pueblos hospitales había proceso electoral limpio, transparente, justo, para elegir a las autoridades, y había renovaciones periódicas para que no abusaran del poder, ¿sí? Entonces, iba dándoles elementos y luego organizaba la producción y el comercio. Y para que los niños también aprendieran a trabajar, desde niños tenían su parcela. Y muchos de ellos iban a trabajar en esas parcelas, pues casi como jugando, para que aprendieran que pues para vivir hay que trabajar, sí. Y finalmente
buscaba hasta el ahorro, enseñaba que se ahorrara y que se guardara para los malos tiempos de la producción, etcétera. Todo un proyecto económico, político y social, ¿sí? Muy bien, pues todo esto que va realizando en los pueblos hospital, pues tiene pasmados a todos, a los otros oidores, a los frailes, a Fray Juan de Zumárraga. Y cuando llega el momento de nombrar ya aquí un obispo en Michoacán, pues se lo propusieron a otro obispo y él no quiso venir. No tuvo esa generosidad de don Vasco. Bueno, quién sabe por qué no quiso venir, ¿verdad? Pero el caso es que andaban buscando un nuevo obispo. Y entonces Fray Juan de Zumárraga propone a Vasco de Quiroga laico. No era ni diácono, caray. Era un laico abogado, un muy buen abogado. Hay muchos buenos abogados, por supuesto. Acaba de morir un amigo mío que fue ministro de la Corte, que yo creo que también merece, Mariano Azuela, ¿sí? Hay buenos ministros. Bien, entonces, es así como que, pues, ya que no hay a quién, pues va la propuesta de don Vasco. Y entonces en una carta se refiere a él diciendo: el dicho licenciado Quiroga nos da buena lección y aún reprensión para los obispos de estas partes con todo lo que hace, en gastar cuanto tiene en estos hospitales e congregaciones y de ejercitar todas las buenas obras de misericordia en ellas. Podríamos decir que sí, efectivamente, el eje de su doctrina social son las obras de misericordia y las virtudes cristianas, ¿sí? Entonces, esto, pues, constituía, en palabras de Joaquín Antonio Peñalosa, había logrado formar una sociedad educadora, pues todo en ello estaba orientado a la formación y desarrollo de las personas. De tal suerte que rápidamente, cuando ya llega a ser obispo, expande su ejercicio realizado en estos pueblos hospital, pues en todos los lugares donde él va llegando, buscando, por ejemplo, que desde el primer concilio que hubo aquí en México se acordara que junto a cada iglesia debía de haber un hospital, ¿sí? Entonces, ese era todo un esfuerzo social inspirado en el mensaje social del cristianismo que existe desde el principio, ¿sí? O sea, no es que haya nacido la doctrina social de la Iglesia con León XIII, ¿no? Todo el mensaje cristiano durante toda la historia ha sido un mensaje de redención integral de la persona humana, en lo material, en lo intelectual y en lo espiritual, ¿sí? Entonces, él, con su obra, fue expresada su visión con una visión de laico evangelizador. Uno de sus biógrafos dice que incluso en el ejercicio que hizo en estas tierras se anticipó al Concilio Vaticano II. Un poco de años después, ¿verdad? El concilio en la visión del papel del laico, no en otras cosas, ¿no? Sino como un laico evangelizador que no está metido en la sacristía, con perdón del padre Abraham. Es un laico comprometido, pero hacia afuera, ¿sí? Muy bien, pues este es el espíritu cristiano de don Vasco de Quiroga. Este es el espíritu social del cristianismo, que pues él llevó a encontrar una solución que no se había encontrado en aquel momento acerca de esta convivencia de indígenas y españoles. Luego ya vendrán las reducciones del Paraguay con los jesuitas, ¿no?
un poco aplicando un modelo semejante al que don Vasco había querido aplicar, ¿sí? Entonces, pues, don Vasco simplemente imita a nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor sanaba el alma, expulsaba demonios, pero también hacía que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los paralíticos caminaran y daba de comer a las multitudes al tal grado que hasta le sobraban canastos. Entonces, Jesús, nuestro Señor, enseñó al hombre a que buscara alcanzar la perfección como el Padre Celestial es perfecto, en una carrera que esperamos alcanzar pues allá en la eternidad. Así que yo estoy convencido, y no soy el único, Enrique González Pedrero, director de mi Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, escribió un ensayo en la revista de la universidad ya hace muchos años, donde, claro, con cierta interpretación de izquierda, porque él era de izquierda, decía que se debía de enseñar a don Vasco en todas las escuelas de México. Y Soto y Gama, que fue el intelectual que inspiraba a Zapata, también puso como modelo a don Vasco de Quiroga, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde su ejemplo, que hoy está recogido y estructurado en la doctrina social de la Iglesia, nosotros podemos encontrar en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de dispersión y de solución de la familia, esa fórmula que él aplicó en la familia, en la convivencia social, haciendo de esta universidad UBAC verdaderamente una sociedad educadora, no solo porque los maestros hacen y dicen, sino el ejemplo de los compañeros, de los docentes, de vida cristiana, de convivencia solidaria y subsidiaria. ¿Para qué? Para generar una civilización de orientación cristiana, que el Papa Juan Pablo II calificaba como la civilización del amor. Y lo mismo que el Papa Francisco nos enseñaba en la Fratelli Tutti, ¿sí? Tenemos aquí la receta. No necesitamos ir a la ONU ni a las fórmulas de desarrollo de las ideologías. A través de este espíritu social cristiano, aplicado con éxito por don Vasco de Quiroga, para que, como decía la maestra Susana, se volviera realidad la utopía, pues nos toca a nosotros, si real y verdaderamente creemos en don Vasco, trabajar por esta nueva utopía en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro José de Jesús Castellanos López, quien además es el coordinador de formación y vida en la UBAC, por esta bastante interesante charla sobre la vida y obra de Vasco de Quiroga, con este enfoque del espíritu social cristiano de Vasco de Quiroga, donde además nos ha permitido conocer esta sensibilidad de este santo varón, nuestro fundador espiritual Vasco de Quiroga, quien además desde efectivamente adelantado 4 siglos nos ha legado un proyecto político que yo diría cualquier candidato a la República, cualquier gobernatura, etcétera, si tomaran el proyecto político de Vasco de Quiroga, pues seguramente que sería una gran propuesta, porque es un proyecto siempre actual. Estos datos tan interesantes también de esta conjunción espiritual y providencial entre Vasco de Quiroga y la Santísima Virgen de Guadalupe, grábense esta fecha de 1531, porque si Dios quiere, en menos de 7 años estaríamos celebrando, Dios mediante, los 500 años de la llegada de Vasco de Quiroga a nuestras tierras y también de las apariciones de la Santísima Virgen Santa María de Guadalupe al indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Quiera Dios que lleguemos, porque qué buena fiesta se va a armar, pienso yo, en la Iglesia de México y la Iglesia Universal. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro José de Jesús. Quisiera
dar algunos momentos por si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Con toda confianza tenemos unos minutos todavía. Adelante, maestro Philip. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Castellanos, por la interesante ponencia o conferencia. Yo tengo una inquietud respecto a Vasco de Quiroga, a su obra, a su camino de santidad. Esperemos que pronto, si Dios quiere, lo pueda lograr, alcanzar. Una pregunta, porque usted sé que es un profundo conocedor de los hombres políticos de México. Le quería preguntar si usted se acuerda en la historia de México, de Nueva España y después de México, también durante el imperio de Agustín Iturbide, o Maximiliano, el mismo Maximiliano, si alguien de los hombres políticos, hombres o mujeres y hombres, perdón, voy por orden de señorío, le acuerda un poquito la obra de Vasco de Quiroga. O sea, porque en el primer congreso que escuché el año pasado, se me había quedado esta inquietud. O sea, ¿qué semillas dejó ahora concretamente en el mundo contemporáneo Vasco de Quiroga? Entonces quería hacer una pregunta a usted, maestro. Si, por ejemplo, yo me acuerdo un hombre, me impactó mucho, Alamán, no Miguel Alemán, Alamán, ¿no? Este conservador, digamos que hizo muy bien para esta nación. Entonces, si alguien, no a esta altura intelectual y moral, sobre todo, le acuerda Vasco de Quiroga en su obra, en la política, y no sé si puedo hacerle también una pregunta a nuestro especial invitado, si un prelado, no necesariamente obispo, puede ser también el más humilde de los sacerdotes, le acuerda la obra de Vasco de Quiroga. Muchas gracias. Bueno, así como recoger tal cual a don Vasco, pues más bien fueron los pueblos los que conservaron esa tradición, ¿no? Pero no dejó de influir, ¿no? Efectivamente, el gran tema de este proyecto es que es un proyecto de mestizaje cultural y pues también obviamente racial, ¿no? Porque sí, sin duda alguna, al principio también había una separación entre indios y españoles. Aquí se da cuando mudan el obispado aquí, de Pátzcuaro para acá, ¿sí? Porque los españoles les molestaba pues tanto amor a los indígenas de don Vasco, ¿no? Y también se da contra Tlaxcala. Los españoles fundan Puebla, la Puebla, porque no querían convivir con los indígenas, ¿no? Entonces, el proceso de mestizaje no fue fácil, ¿sí? Y que era racial y cultural. Claro, el mestizaje racial se dio desde que Hernán Cortés y sus capitanes alegremente se juntaban con indígenas. Algunos los casaba Hernán Cortés y él pues fue adúltero con alegría, ¿no? Pero aún en eso pues reconocían la calidad humana de las personas con las que estaban ellos juntándose. Ahora, ese espíritu pacificador, pues yo más bien lo recojo, a pesar de que Alamán no quiere a Iturbide, yo lo recojo en Iturbide, porque nuestro independizador, Agustín de Iturbide, logra la independencia bajo religión, unión y, se me fue religión, unión e independencia, ¿sí? Las tres garantías. Y él, que había luchado contra Morelos aquí en la Loma de Santa María y en batallas con Hidalgo también, por los desmanes que hicieron las tropas de Hidalgo principalmente, que iban y arrasaban, igual que los indígenas con los aztecas. Por eso Hidalgo no entró a la Ciudad de México, porque quién sabe qué hubiera pasado si entra Hidalgo a la Ciudad de México. Pero Iturbide logra la independencia de México sin sangre, bajo la bandera de la religión que compartían todos los habitantes entonces de la Nueva España, y la unión, no más luchas, ¿no? Él no reconocía las castas,
que se dio el fenómeno de las castas durante la colonia. Él les dio la misma categoría a todos los habitantes de lo que entonces ya sería México, ¿no? No era que si eres blanco, negro, etcétera. Obviamente contra la esclavitud, ¿no? Que también Hidalgo, sí. Entonces, yo veo que es el proyecto que más se acercaría, ¿no? Sí, para mi gusto, ¿no? Y perdón si me anticipo, padre Abraham, yo pondría en contraste a don Vasco de Quiroga, y se dio el contraste con las casas. Aunque también las casas defendía a los indígenas, pero a él le faltó hacer la obra civilizadora, ¿no? Sí, andaba, que diríamos los mexicanos, andaba haciendo grilla en España y en Europa contra los españoles, ¿sí? Escribió su libro de la destrucción de las Indias, ¿no? Exagerando cosas, señalando errores, por supuesto que lo sabía, pero pues que luego los ingleses tomaron para ir contra España, ¿no? En fin, pero a ver, padre Abraham, ilústrenos. Padre Abraham, le cedemos la palabra. También eres miembro del Tribunal Eclesiástico de Morelia y también pertenece al Consejo de la Causa de Canonización de Vasco de Quiroga. Padre Abraham Díaz. Pues la obra de Vasco de Quiroga es una obra extensa. El proyecto de pastoral que tuvo muy intenso, muy extenso, que ha dado vida y dio vida en aquel momento y que dio respuesta a la situación que estaba viviendo, primero como laico, como miembro de la segunda audiencia y después como obispo. Y esa obra hoy día sigue siendo actual. De hecho, el plan diocesano de pastoral hoy día se está rescatando la mística de Vasco de Quiroga, que sigue siendo actual y que todavía tenemos mucha tela de dónde cortar, que los obispos que han pasado aquí en Morelia han sido, sin duda, primero sucesores de él, pero también han tenido la parte de esta mística que él tuvo, pero aún sigue siendo inspiradora para los obispos, y no solamente de la provincia de Michoacán o de Morelia, sino para todo México y podríamos decir para todo el mundo, para la Iglesia Universal. Y si Vasco de Quiroga, con el favor de Dios, es declarado beato y después santo, va a ser un proyecto que puede tener una repercusión para toda la Iglesia Universal. Entonces, Vasco de Quiroga sigue siendo actual y sigue siendo actuante, y con esta mística que ahora el maestro Pepe nos dijo de la pastoral social, y con el Papa León XIV puede tener una incidencia muy grande entre nosotros. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Padre Abraham. No sé si hay alguna otra inquietud entre los asistentes. Adelante, maestra Patti. Pues muchísimas gracias por la exposición y también por las respuestas. Quisiera nada más saber su parecer, maestro Castellanos, en cómo forjar cultura. Don Vasco de Quiroga nos ha puesto en tanto a nivel profesional como un laico, todos los pasos firmes, formales que se deben de dar para que impacten los valores en nuestra vida cotidiana. Y él mismo en su forma de ser y cómo lo transmitió y cómo lo organizó, se da esta organización virtuosa en los pueblos hospitales. Me llama la atención ese México, esa comunidad indígena, qué es lo que necesitó para que efectivamente asumieran esa cultura. No solamente se necesita un buen líder, también se necesita gente, y me estaba viniendo a la cabeza, la gente obediente. Y quisiera que esto me comentara, para usted, ¿qué es esa obediencia? Yo siento que a una comunidad que tiene que ser dócil para que también atrapes el mensaje, la organización, participes y se difunda.
¿Usted qué es lo que opina? Y si tiene otra visión. Me estás haciendo una pregunta muy difícil, porque, bueno, voy a dar un punto de vista. En el contexto precolombino o pre-español aquí en la Nueva España, sabemos que el tlatoani era un totalitario, por llamarlo así, ¿no? Y los indígenas solo obedecían. En ese sentido, don Vasco ve a los naturales como dúctiles, como receptivos, no en la misma dirección en que el gran tlatoani o el cacique o el dirigente indígena dirigía a estos como sus esclavos prácticamente, porque como dice Vasconcelos, la conquista española liberó a los indígenas de ese tutelaje o esa autoridad, ¿sí? Ahora bien, no bastaba liberarlos, ¿no? Porque pues otros los oprimían, ¿no? Entonces, don Vasco, ve en el indígena almas nobles, buenas, dúctiles. En ese sentido yo digo que le fue bien, que encontró una población receptiva por lo que habían sido liberados y que les permitía, como cera blanda, irlos formando en todas esas dimensiones, ¿no? ¿Cómo hacerlo ahora? No hay dúctiles. Desgraciadamente ya pues somos víctimas de muchos problemas, pero no es imposible. Pero claro, el punto de partida es la familia. Sí, efectivamente, sin las familias, a los niños que todavía son cera blanda, no empiezan a darles los principios y a formarlos en virtudes, porque recordemos que hablar de valores es insuficiente. Sí, tú que eres filósofa, pues sí, podemos explicar y decir qué son los valores, pero vivir en contra de ellos, ¿no? Entonces, si los valores no aterrizan en virtudes, no hay forma. Pero la escuela, con su ejercicio subsidiario, nos formaban en mis tiempos en continuidad con esas virtudes. El civismo no era otra cosa que precisamente pues aprender a saludar, amar a la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que iba haciendo, además del estudio, que tuviéramos una formación, podríamos decir, integral. Pero eso se abandonó, ¿sí? Se ha abandonado. Entonces, ¿cuál es la fórmula de punto de partida desde mi punto de vista? Y la dijo el Papa Juan Pablo II. En una de tantas definiciones que dio él de cultura, él dijo: tiene cultura el que entiende su sentido de vida, el que se entiende a sí mismo y se desarrolla en función de lo que él es. No es el erudito. El hombre culto no es el erudito. Claro que según circunstancias y situaciones, un hombre culto va adquiriendo conocimientos y saberes, pero lo primero es que tiene que entenderse a sí mismo y desarrollarse en función de lo que él es. En ese sentido, creo que en la medida en que se entiende la naturaleza humana a la luz de el Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y asumimos las consecuencias de ello para cultivarnos en lo que se deriva de ser hijos de Dios, seremos cultos. Y no importa si somos campesinos que no hemos ido ni a la primaria o no lo hemos terminado. No, si yo entiendo por qué estoy aquí, hacia dónde voy, y busco ser coherente con eso y en la medida de mis posibilidades desarrollarme para alcanzar mi meta, soy un hombre culto.
Gracias. Muchas gracias al maestro José de Jesús Castellanos López por esta interesante charla. Le entregamos a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga un reconocimiento por su participación en este segundo Congreso de Vasco de Quiroga. Muchas gracias a todos.